Pues nada, buenos días, Iván. Buenos Bienvenido días. de nuevo al auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes. Has colaborado con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en 2009, interpretando una obra de Albéniz. En 2011 interpretaste el concierto para piano número 2 de Chopin. Y el año pasado estrenaste en España el concierto para piano número 2 de Michael Nyman. Exacto. Este año vuelves para interpretar obras de Beethoven, un programa dedicado a Beethoven. Me gustaría que nos contases cómo ves la evolución de la orquesta desde la primera vez que estuviste colaborando con ellos. Bueno, la orquesta a día de hoy es una realidad bien conocida en el país, que se trata de una de las muy buenas orquestas que tenemos en el panorama musical español, en este país. Y siempre en una evolución constante. Me consta que desde la gerencia y desde el equipo artístico, digamos, de la orquesta se está trabajando para que no solamente se mantenga este nivel, sino que siempre haya un crecimiento. Y la verdad es que los músicos siempre están en una disposición fantástica de querer hacer música, de estar interesados por trabajar. No es de estas orquestas en las que los músicos se apoyan en los asientos y simplemente dejan pasar las horas, sino que realmente disfrutan de la música y trabajan bastante bien. Coincides con directores que han venido que comentaban lo mismo, que se ve un trabajo en equipo. Sí, exacto. O sea, si no tendríamos una orquesta, si no sería una fantástica colección de músicos individuales, pero no habría un concepto de orquesta. Y esto es algo que enseguida se huele. O sea, cuando uno llega a un primer ensayo, enseguida, en mi caso, que la mayor parte de las veces que colaboro con orquestas desde el piano, soy solista, tengo muy poco tiempo realmente disponible para trabajar con una orquesta y esto hace que uno tenga que desarrollar el olfato para ver automáticamente y entender cosas que ocurren en la orquesta de forma inmediata, ¿no? Y en esta orquesta pasan muchas cosas muy positivas y los músicos trabajan muy bien en conjunto. ¿Y qué crees que necesita la orquesta para dar un paso más en esta evolución? Yo creo que el tema del trabajo de las orquestas es un poco acumulativo y es un poco cíclico. Hay veces que una orquesta se encuentra mejor, una orquesta a veces tiene algún bajón, esto es un poco inherente ya casi al ser humano, o sea, son cuestiones cíclicas, pero yo creo que hacer programas en donde se necesita un especial trabajo, yo entiendo que para todos los grandes directores, y además me consta porque sigo la programación de la orquesta y me consta que los directores que visitan la orquesta son todos excelentes y hacen un excelente trabajo. Quizás el hacer más música de repertorios más pequeños, repertorios clásicos, en donde la cuerda tiene que trabajar, se trabaja afinación, se trabaja articulación, se trabaja las dinámicas. Todo esto es un trabajo que a veces es un poco tedioso porque no es fácil y requiere paciencia. Pero al final, a la hora de interpretar ya no solo ese mismo repertorio clásico, sino el gran repertorio romántico, postromántico, pues los grandes Bruckner, las grandes sinfonías de Mahler, se agradece muchísimo y hace crecer una orquesta. No solamente los grandes repertorios orquestales de gran peso sinfónico, que también esta orquesta los hace estupendamente bien. Esto es una guinda de un pastel, se trabaja, se hace muy buen trabajo, pero hay que tener equilibrado esa misma forma de trabajar con el trabajo minucioso y un poco más microscópico del repertorio clásico, ¿no? Que la música está quizás un poco más desnuda y necesita de esa ayuda extra de un trabajo muy rico en matices y en articulación, en todos los aspectos que he citado anteriormente. Yo creo que este trabajo hay que seguirlo haciendo, porque de ahí depende ya no el crecimiento de una orquesta, sino la buena salud de los músicos y que esto continúe, no se deje caer. Nada, lo sumamos a la lista de consejos de todos nuestros invitados. Humildes consejos. Mira, el otro día Jaime Martín, que es principal director invitado de la OSCIL, en una entrevista que le hacía Pablo Sagredo, contaba que él, que ahora se había pasado al podio de dirección, que se sentía exactamente igual que cuando estaba interpretando como músico, que él pensaba que el trabajo era de equipo totalmente, daba igual que fueses un músico o un director, todo el mundo trabajaba en la misma línea, que era, bueno, pues lograr una buena música. Por supuesto. Me imagino que en este caso, que además estás de solista y director, esto lo sientes totalmente así, ¿no? No, por supuesto. O sea, para mí la música, toque cualquier tipo de concierto que toque, porque he tocado desde conciertos de Bach hasta conciertos de Nyman o conciertos de
de Liszt, aunque sean conciertos que el solista tiene una carga bastante grande de material, de música y nunca la orquesta es un acompañamiento. Yo creo que siempre es una gran música de cámara. Y quizás lo que hace falta a día de hoy un poco, se echa un poco de menos, son los maestros concertadores. Esto es un término que hoy en día prácticamente ha desaparecido y de hecho en repertorio clásico, en donde no necesitas una gran batuta, porque los músicos ya son bastante buenos, son muy inteligentes y saben cómo tienen que tocar, cuándo y dónde, ¿no? Pero se pierde esa figura de una persona que simplemente busca sinergias y la sabe crear entre los músicos, y sabe crear, como dice el maestro Jaime Martín, pues esa situación para que los músicos trabajen y ese trabajo en equipo. Y esto lo hacen los grandes maestros concertadores. Y luego está la otra figura del maestro director, que es un maestro, pues, la técnica de dirección y el gran repertorio, en donde una orquesta sin un director, pues ahí tendríamos problemas porque se perderían. Hay demasiados elementos, demasiados instrumentos en un escenario y bueno, si no hay un director que ponga un poco de orden, pues es un poco un caos, ¿no? El trabajo mío en particular que hago con este repertorio es de concertador. Hacemos un gran trabajo en los ensayos, un trabajo muy pormenorizado, de ir al detalle, de ir un poco al fondo de la música escrita, y luego pues dejar que esa creatividad flore en los conciertos y dejar que los músicos también sientan esa independencia a la hora de tocar, que cada uno también se exprese de una manera determinada dentro del grupo orquestal. Y eso creo que es el trabajo de un concertador, que en este caso es lo que yo soy. Muy bien. Y por último me gustaría preguntarte, hay cierto misterio alrededor de este concierto. Redescubriendo a Beethoven, ¿nos quieres desvelar algo de lo que vamos a escuchar? Sí, yo creo que dada la cercanía ya podemos decir alguna pista. Se trata, en particular, voy a interpretar dos conciertos de Beethoven para piano y orquesta, concretamente el 1 y el 2, junto con otras dos oberturas que son de una época, los conciertos son de una época temprana y estas dos oberturas son de una época mucho más romántica, más tardía. Lo que tiene de especial este programa es que asistiremos a una especie de redescubrimiento de las partituras de los conciertos de Beethoven, puesto que recientemente se han encontrado unos nuevos manuscritos de estas piezas que han obligado a una revisión de estas páginas, puesto que aportan ciertos detalles que en las partituras que hoy a día de hoy se conservan de estos conciertos y de las que son normalmente interpretadas de forma cotidiana carecen y no desvirtúan estas nuevas partituras, no desvirtúan las anteriores, pero sin embargo aportan y añaden otra perspectiva, otro punto de vista. Entonces tenemos una pequeña sorpresa por ese lado. Por otro lado, el hecho de intentar redescubrir esta música tal y como se interpretó en la época. Me refiero al hecho de que cuando Beethoven estrenó estos dos conciertos no había un director, él hacía de director con el piano. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido a la hora de descubrir las partituras, porque Beethoven era un gran improvisador y estos conciertos los estrenó sin escribir la parte de piano, sino que él puso un papel en blanco, un papel con unos pequeños esquemas de cómo iba el concierto, y él prácticamente inventó o improvisó estos dos conciertos. Entonces, esto ha hecho un poco más complicado a día de hoy el tener la partitura para analizar qué hizo Beethoven en el estreno, pero sabemos por cartas, sabemos por algunos testimonios de algunas personas del público que asistió a estos dos conciertos, que Beethoven brillaba muchísimo porque tenía un virtuosismo completamente nuevo. Recordemos que quizás el referente más cercano de la forma de tocar de Beethoven podría ser el de Clementi, con el que además tuvo una gran relación. Y por último, digamos, tercera sorpresa de esto es el relacionar obras tempranas de Beethoven, como son los dos conciertos de piano, con dos oberturas, que son obras tardías, que en este caso tendremos las ruinas de Atenas y ofreceremos también la obertura de Egmont. Entonces yo creo que es un programa muy bien planteado desde el punto de vista de hacer disfrutar al público, que el público pueda apreciar una visión panorámica, no alternativa, sino panorámica, desde el Beethoven de los comienzos, con apenas 20 y pocos años, a un Beethoven ya maduro, que compone para gran orquesta y compone pues obras con mayor carga emocional, mayor carga mucho más intensa.
y además me consta que es un programa que hemos hecho en otras ocasiones y funciona muy bien y al público lo va a hacer disfrutar muchísimo. Pues nada, fenomenal. Aquí te esperamos el viernes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. A vosotros.